Bueno, aquí estamos en la entrevista en el aire. Como cada martes, buscamos un experto que quiera compartir con nosotros, que esté dispuesto a conversar sobre diversos temas que tienen que ver con la aviación. Esto es un mundo muy maravilloso, muy interesante, también del que depende gran parte de la economía de un país. Por eso tenemos con nosotros al ex administrador de la desaparecida Compañía Dominicana de Aviación, a don Hugo Bueno Pascal, a quien saludamos y le damos la bienvenida a Por Aire, Mar y Tierra. Don Muchas Hugo, gracias saludos. por tu invitación. Encantado de estar con ustedes en esta nueva ocasión y dispuesto a suministrar cualquier información para la cual yo pueda ser o ayudar o contribuir al esclarecimiento de la situación actual de la aviación nacional. Bien, muchas gracias, don Hugo. Don Hugo, en los últimos días hemos escuchado, sobre todo en el escenario que se desarrolló Fitur 2024, hablar tanto de turismo como de aviación. Y se nos llega la pregunta para saber si un país que pretenda desarrollar su conectividad aérea, ¿de qué depende más? ¿De las líneas aéreas nacionales o de las foráneas? Bien, yo pienso que para ser justo, habría que indicar que ambas son importantes, porque difícilmente una sola parte puede hacer el trabajo bien, y quizás debe ser algo en la cual ambas, yo diría, partes se pongan de acuerdo para suplir las necesidades del mercado, pero de manera justa y equitativa para el suministro de los servicios de transporte. Es decir, que la línea aérea nacionales, yo siempre la he defendido porque están en todos los tiempos presentes, tiempos malos, tiempos buenos, siempre. Las líneas extranjeras están presentes para sus países, siempre. Y nosotros estamos presentes para nuestro país, las líneas aéreas nacionales dominicanas. Por eso siempre he estado abogando y abogo por que las líneas aéreas del mercado aéreo sea distribuido de manera justa y además de que se le dé igualdad de condiciones y oportunidades a ambos, pero a las líneas aéreas dominicanas. Don Hugo, también tenemos, nosotros estuvimos leyendo su último artículo que sale los miércoles de diversos temas de la movilidad, del transporte aéreo, y el último trataba de los cielos abiertos, de su pensar, de esto que se ha estado comentando en los últimos días. Nosotros quisiéramos, para que usted ilustre a nuestros oyentes, que usted nos dijera qué es un tratado de cielos abiertos, para qué sirve, cómo nos beneficia o cómo nos puede perjudicar. Sí, Pedro, mira, oye, mejor. Sí. Realmente yo no conozco el alcance de este tratado, porque en nuestro país eso es una costumbre que los acuerdos, contratos que firman los estados no se conozcan, no se den a conocer a la opinión pública. El caso del contrato ahora de arrendamiento de los aeropuertos, que la ampliación que se hizo, yo lo he estado buscando y no lo he podido conseguir y no está en las redes. Entonces, yo no conozco. Ahora, un tratado de cielos abiertos puede tener diferentes fundamentos, basarse en diferentes causas. Por ejemplo, aquí se acaba de firmar un tratado de cielos abiertos con Canadá, ¿no es verdad? Sí. Pero ¿qué especifica ese contrato? Que dice inclusive textualmente, recuerdo,
en cuanto a la capacidad las aerolíneas tendrán una igualdad de oportunidades justa y equitativa para suministrar los servicios. Y la frecuencia y capacidad de los servicios será acordada según las condiciones del mercado. Es decir, estamos hablando de un tratado X. Este tratado no lo conocemos porque el tratado de cielos abiertos se difiere de lo que se usaba anteriormente, que eran los convenios bilaterales, en que se van a soltar o a permitir los aterrizajes en todos los sitios y puntos del país, tanto de un país como del otro. Ahora, eso depende de tus actuaciones en cada caso, de cada país, depende de la capacidad que tú tengas en cuanto a tu mercado, en cuanto a tu capacidad de la aviación nacional. En el caso de nosotros, sabemos que tenemos limitaciones porque apenas se está recuperando y está en vamos a decir, un renacimiento de lo que anteriormente empezó a nacer y se destruyó y ahora está renaciendo. Pero tiene que renacer y tiene que participar para competir con justicia, porque es un mercado americano, por ejemplo, es un mercado grande, pero es una competencia muy grande también. O sea, competencia y como se tratan las líneas aéreas en Estados Unidos, que no es como se tratan en República Dominicana, lo cual para mí es empezar con desventaja. Cualquier acuerdo, yo lo señalé en el artículo que tú señalaste, que tú indicaste, que cualquier acuerdo de cielos abiertos que no tome en cuenta esas consideraciones será catastrófico para la aviación nacional, para lo que queda y lo que está en embrión, diríamos, actualmente. O sea que hay que sopesarlo mucho. No conozco el acuerdo, porque nadie lo conoce. ¿Tú lo has visto? No. Tú no lo has visto, nadie lo ha leído, porque sufrimos de eso los dominicanos, de no darle participación a los sectores importantes, los sectores que conocen de esta actividad, para que opinen y enriquezcan los acuerdos en beneficio del país, y en este caso de la aviación comercial nacional. Entonces es una situación bastante difícil. Para mí, la firma de este acuerdo puede contribuir a que finalmente desaparezcan los intentos muy buenos que se están haciendo actualmente. Y yo creo, como también indiqué en el artículo, que este acuerdo le da presionando para que se firme, porque hay una línea dominicana, entre comillas, que no es dominicana, que espera que el tratado se firme para entonces poder realizar los vuelos hacia el mercado americano, realmente. Don Hugo, ¿pero usted cree que es posible de que se tenga que firmar un acuerdo de cielos abiertos solo para favorecer, y le digo solo para favorecer, porque el ministro de Turismo dijo en Fitur que mientras no se firme ese tratado de cielos abiertos, Arayet no podrá entrar a los Estados Unidos? Entonces, vamos a favorecer a una aerolínea, nada más. No, es que eso para mí es incorrecto lo que señaló. Primero, porque tal y como yo indico en el artículo, nosotros tenemos un tratado un convenio bilateral con Estados Unidos. No hay aerolíneas dominicanas que han volado Sky High Aviation, Pedro, no estaba volando a Boston hace poco. Sí. Entonces, ¿bajo qué condiciones? ¿Bajo tratado de cielo abierto? No, convenio bilateral que hay con Estados Unidos. ¿Cómo era? Esa línea, perdón. Don Hugo, ampliemos un poquito ahí. En el tiempo de Dominicana de Aviación, ¿había algún acuerdo? ¿Había un bilateral? ¿Qué había? Un convenio bilateral que se discutía, yo tuve la oportunidad de discutirlo allá en Washington con las autoridades correspondientes
y ahí asistían representantes de todas las líneas aéreas que estaban volando en el mercado dominicano. El señor Fiallo, yo no sé si tú te acuerdas, de American Airlines, aquí, en esa época, y otros representantes de las otras líneas a defender los derechos de su línea aérea. Y nosotros íbamos a discutir esos convenios, y esos convenios se firmaron, alargando o aumentando los puntos cuando ellos no tenían derecho de aterrizaje en Puerto Plata. Ellos se les dio el aterrizaje en Puerto Plata, y a República Dominicana se le dio la oportunidad de hacer vuelo a Boston, por ejemplo. Negociaciones. Nosotros volamos a Boston, acuérdate. Sí, don Hugo, Sí. American Airlines iba Ajá. forzado con la operación de Dominicana de Aviación en su tiempo. ¿Cómo era la ocupación de Dominicana y la de American en ese momento? No, nosotros tenemos una ocupación excelente, por encima del 70 y pico %, lo que nos llevó a ir incrementando la flota, porque en la aviación comercial, después que tú estás por encima de un 70% de ocupación, eso requiere de aumento de tu frecuencia o aumento de tu flota. Okay. Es decir, que nosotros íbamos bien, competíamos correctamente, y habían otras líneas dominicanas que volaban no con la misma capacidad que Dominicana de Aviación, pero nosotros competíamos con ellos. Pero claro, cuando vino el problema del aumento del combustible, ese fue el primer golpe, la primera puñalada que se le dio a la línea aérea. ¿Por qué? Porque nos triplicaron el precio del combustible, y American Airlines cargaba su avión completo en Nueva York, y aunque tuviera que pagar un poco más por cargar el combustible, que aumenta el costo, ¿no es verdad? Porque tú tienes una carga mayor y consumes más combustible, le estaría mucho más barato que nosotros, triplicado el precio. Pero en lo absoluto nosotros no teníamos problema. Y es así ahora. Hay una situación con la aerolínea dominicana. La que venden aquí va a salir en desventaja, que no es la misma, Pedro. En aquella época no era lo mismo. En aquella época los pasajes tenían impuestos, pero no los de ahora. Cada día los fueron aumentando. Y llegó un momento en que ya un pasaje tiene un dineral de impuestos. Los mismos combustibles también. Entonces no son las mismas condiciones. La línea aérea de aquí va a entrar a competir con un mercado grandioso, con un no un mercado, sino con una competencia grandiosa, con muchos recursos, pero en desigualdad de condiciones. Entonces van a perder. Don Entonces, Hugo, no hay que ir muy lejos. Don Sí. Hugo, buenas tardes. ¿Por Bueno. qué, don Hugo, si los países desarrollados integran y consultan con su aviación comercial, República Dominicana no hace lo mismo con su gente? Bueno, porque así somos. Aquí son bienvenidos, y a que hay que darle más preponderancia es al extranjero, porque tenemos el famoso complejo, acuérdate, de Guacanagarí. Entonces, resulta que nosotros aquí tenemos una situación que el de afuera es el rey, y el de adentro hay que maltratarlo. O sea, eso es normal, y eso va a ser así siempre. Yo no creo que eso lo cambien. Bien. O sea, porque... Ajá. ¿Perdón? No, sí, está bien, termina, don Hugo. No, dime, yo No. lo retomo. Ok. Lo que estoy pensando mientras usted está ofreciendo sus declaraciones, en lo activo que estamos viendo nosotros a un ministro de turismo, en los temas que tienen que ver con la aviación. Y nosotros sabemos que van de las manos estos dos temas, pero ¿no será Claro. quizás muy notorio el hecho de que el ministro esté demasiado activo en los temas de la aviación? Sí, o sea, hay un interés aparentemente muy grande en ese aspecto, porque inclusive ahí vi una foto al ministro en la cual aparecía con
un funcionario de Estados Unidos, de la aviación, del sector aéreo, y aparentemente se están haciendo los esfuerzos para que esa línea aérea de la que hablamos empiece a volar. Yo no sé bajo las condiciones que lo va a hacer, pero si tú tienes una línea que está diciendo que es dominicana y de acuerdo con las mismas leyes dominicanas no lo es, yo no sé si ellos van a aceptar esas condiciones, porque no lo sé realmente. Y yo creo que aquí lo que hay que defender son las líneas dominicanas aquí, y los americanos allá, que la defiendan y que procuren que sean, que sean beneficiadas, y nosotros allá en Estados Unidos llevábamos nuestro grupo de personas que conocedoras, inclusive funcionarios de la compañía aérea dominicana de aviación en ese entonces, llevábamos funcionarios que estaban ahí, no en la reunión, pero comunicados para cualquier información que sea necesaria o aclaración o información, pudiésemos darla y hacer discusiones de esos convenios favorables a nosotros. Nosotros viajamos a Italia a firmar un convenio a Roma bilateral con Italia. O sea, no se concretó finalmente, pero porque ya yo terminé mi función ahí, pero viajamos allá a firmar un convenio. ¿Y quiénes viajaban? Las personas conocedoras del sector, no gente que esté aparte del IDAC. ¿Quiénes son los que tienen que participar? Los que conocen del sector, los técnicos que acompañan. Yo me hacía acompañar con técnicos, porque yo no soy piloto ni tengo conocimiento tan profundos y técnicos en esa área. Entonces yo me hacía acompañar de las personas que sí lo conocían para que me sirvieran y yo pudiera hacer mejor mi trabajo. Don Hugo, ¿qué le puede decir la experiencia del experto, del conocedor, al empresariado dominicano? ¿Qué hacer para que la aviación dominicana no desaparezca? Bueno, es una pregunta un poco complicada, pero particularmente yo lo que pienso es que debe haber una unión, primero. El sector, que no sé si realmente está unido, unirse para reclamar sus derechos, para reclamar su participación, que quizás no es lo que actualmente sucede, porque yo no sé quiénes son los que han discutido este contrato, que es un contrato incógnito, porque no sé quiénes son los que han estudiado en este caso, porque el IDAC tiene técnicos, pero lo que tiene líneas aéreas, manejan otros aspectos comerciales, de mercadeo y de ese tipo de cosas, que es importante. Lo primero, que la unión, para que se puedan reclamar los derechos, para que puedan subsistir, y luego reclamar otras cosas que están afectando seriamente a los pasajes que se originan en República Dominicana, que es otra cosa. Los pasajes que se originan en Estados Unidos no tienen ese porcentaje de impuestos. Tienen un porcentaje de impuestos, pero mucho, mucho más bajo que el de aquí. Y eso los afecta mucho, porque hay muchos pasajes que se originan en República Dominicana si usted es una línea aérea dominicana, ¿no es verdad? Entonces, don Hugo, ya va a haber una ventaja, perdón. Sí, yo creo, don Hugo, que el presidente Luis Abinader ha mostrado una característica muy positiva en su gestión. Recientemente los productores agrícolas iban a ser afectados por una decisión del presidente con unos aranceles, entiendo. Los productores protestaron, hablaron y el presidente lo escuchó. Entonces no entiendo por qué el empresariado dominicano, sin tener que hacer ningún movimiento huelgario, ni piquete, ni nada, simplemente
con un llamado al presidente, una acción cívica, puede lograr que se sienten en la mesa del diálogo en este aspecto. Y hay que entender que el Partido de la Liberación Dominicana, en la pasada gestión, duró 10 años negociando el Tratado de Cielos Abiertos con los Estados Unidos y no lo firmó, porque los Estados Unidos, los de ellos es tierra arrasada, lo de ellos es para ellos. No hay necesidad de un tratado de cielos abiertos en la actualidad, cuando más del 90-95% de la aviación en pasajeros entrantes y salientes pertenece a líneas aéreas norteamericanas. Lo más que ellos procuran ahora es darle el golpe del bolsón, como dicen. También, como para añadir a lo que tú estás diciendo, Pedro, acuérdate que han dicho que esto va a reducir, el mismo presidente ha dicho que va a reducir en un 50%. Eso es un absurdo total, eso no es verdad. Y más con ese señalamiento que tú haces, que es correcto, que el 95%, quizá más, creo que el 97 o 98%, porque lo recuerdo en un artículo que escribí, se suple con líneas aéreas extranjeras. O sea que qué es lo que va, quizás si se consiguen por la competencia, quizás se pueden originar descuentos en los pasajes, ahorros, pero no creo que pasen de un 5 o 10% como mucho. Oiga, don Hugo, lo que va a suceder es que líneas aéreas foráneas norteamericanas van a instalar base en la República Dominicana. Para lo poco que le queda a la aviación nacional, ellos, cogerlo también para ellos y destruir las fuentes de empleo, don Hugo. Entre Arayet y la empresa Sky High Dominicana hay casi 800 empleados, cosa que las líneas aéreas norteamericanas no deben llegar a 100 entre todas. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Sí, porque acuérdate que en los servicios fuertes que lleva mucho personal, ellos no lo tienen aquí, lo tienen en sus bases, sí, en otros países. O sea, eso es así como tú dices, realmente. Yo entiendo que, como dicen, el viejo dicho, la unión hace la fuerza. Los empresarios del sector aéreo deben de pensar seriamente en reunirse y unirse en una sola voz y hacer un programa. Mira, nuestros problemas son esto y esto. Estos se pueden atacar de tal manera, de tal forma, para llegar a esto, si no vamos a desaparecer. Porque ya hay esfuerzos, buenos esfuerzos, y empresas que con objetivos buenos y con buen futuro. El caso de Arayet, don Hugo. El caso de Arayet, el caso de Sky High, el caso de Air Century, el caso de Lidosa. Exactamente. O sea que hay esfuerzos, ahora varios. Quizá en esta etapa, porque estamos iniciando, no del nivel, porque acuérdate que es un asunto de volar con un avión de 200 pasajeros, muchas veces no es lo mismo que volar con un avión de 50, 60 pasajeros, porque así es, te come muchas veces los costos y se te hace alcanza tu punto de equilibrio con un costo más elevado, y eso te pone en condiciones de desventaja con la competencia, que vuelen aviones grandes, que son económicos en el combustible y que tienen otras ventajas. Ellos se dan su servicio fuera, y el personal que tienen aquí es un personal básicamente de ayuda. Don Hugo. Básicamente soporte. Nosotros siempre agradecemos el que usted esté dispuesto a conversar con nosotros, a traernos todas estas respuestas que vienen a aclarar las dudas que tenemos, y sabemos también la de muchos de nuestros oyentes. Pero el tiempo se nos ha terminado, por lo que agradeciéndole esta oportunidad, usted sabe que las puertas siempre van a estar abiertas para cuando usted guste. Y bueno, agradecerle en sentido general todas estas informaciones que ha compartido con nosotros. Sabe que siempre estoy a la orden para contribuir en cualquier cosa que pueda hacerlo humildemente, que contribuya
al desarrollo y a la permanencia de nuestra aviación, porque sería un desastre muy grande que desapareciera. Bueno, Muy grande. ojalá que la aviación siga mejor en su crecimiento que ha mostrado y por lo menos en los esfuerzos que sabemos que hay algunos entes que están preocupados y trabajando para fortalecerla.